Hola hermanos, bendiciones. Empezamos nuestra clase de panorama del Nuevo Testamento aquí en el Seminario Teológico Talmud. Esta es la clase número 1 y hoy día vamos a estar en esta clase tratando de una introducción general para que podamos entender bien el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, como introducción, empezamos con la simetría de la Biblia. La Biblia es un único libro, un libro solamente, que tiene dos testamentos, por tanto está dividida en dos partes, siendo una de ellas el Antiguo Testamento y la otra el Nuevo Testamento. Estos dos testamentos están divididos en tres temas mayores, que son historia, 17 libros en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Experiencia o exhortaciones, 5 en el Antiguo Testamento y 21 en el Nuevo Testamento. Y profecías, 17 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está todo dirigido a Israel. Es un tracto de Dios, una revelación de Dios específicamente con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia. Es el trato de Dios ahora con la iglesia. Y toda la Biblia está en 8 divisiones, que son ley, 5 libros, historia, 12 libros en el Antiguo Testamento, poesía, 5 libros, Antiguo Testamento también, y profecía, 17 libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Evangelios 4, historia 1, cartas 21 libros y profecía 1 libro. 1. El Antiguo Testamento, vamos a hacer un repaso ligero, breve en el Antiguo Testamento para que podamos entender las circunstancias del Nuevo Testamento. Como ustedes ya deben tener conocimiento, el Antiguo Testamento está formado de la ley que va del libro de Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros, y en la ley Dios pone el fundamento sobre el cual la estructura del resto de la escritura se levanta. Todos los mayores temas y doctrinas bíblicas tienen sus raíces en los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso son tan importantes. 2, la historia de Israel, que va desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, en un total de 12 libros. Los libros históricos nos dan la explicación de cómo el carácter y plan de Dios para el hombre deberían haberse ocupado a la historia de una nación. En la ley, Abraham y su pueblo fueron llamados y preparados. Luego, en los libros históricos, ellos habían de practicar su fe delante de un mundo pagano. Habían de ser la sal y la luz de Dios. El plan era dar al mundo una ilustración viviente a través de Abraham y sus descendientes de la calidad de vida que Dios deseaba para todas sus criaturas. Los preceptos de Dios habían de ser su práctica, la ley su vida. Al cumplir aquello, crearían en el mundo una sed por la calidad de vida que el único verdadero Dios pudiera producir en la gente. La tercera parte se trata de las poesías, libros de poesías, que van desde el libro de Job hasta el libro de Cantares, 5 libros. En estos libros se encuentran las ambiciones de hombres y mujeres para animarnos a caminar más cerca de nuestro Creador. Job, ¿por qué hay sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cómo podemos superarlo? Entonces, Job trata del sufrimiento. Los salmos, ¿cómo hemos de adorar a Dios en un mundo malvado? ¿Cómo podemos mantenernos puros mientras estamos perseguidos y sufriendo? Proverbios, ¿dónde encontramos la sabiduría para tratar con los problemas comunes de la vida diaria?
Eclesiastés, para cuáles cosas vale la pena vivir, y Cantares, cuál es la opinión de Dios sobre el amor matrimonial. Después, entonces, viene el cuarto grupo de libros, que son las profecías, que van desde el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías, desde 7 libros. Los libros proféticos del Antiguo Testamento están llenos de expectativas en doble sentido: las expectativas de Dios por su pueblo y las de su pueblo por él. Estos libros fueron escritos para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Primero, el primer grupo de libros del Nuevo Testamento son los Evangelios, que son 4, Mateo hasta Juan. Después de Malaquías, hubo 400 años de existencia sin profetas. Luego, el Nuevo Testamento se abrió con el anuncio y llegada del tan esperado perfecto profeta, sacerdote y rey. Aquí en los Evangelios se encuentra la poderosa manifestación de Dios encarnado. El infinito se hizo un infante. Jesús era plenamente hombre porque tenía que morir, y Dios no puede morir. A la misma vez era completamente Dios. Solamente Dios es perfecto y por lo tanto capaz de pagar por los pecados del mundo. Si Jesús no era plenamente Dios y a la vez hombre, el Dios hombre no pudo haber sido nuestro Salvador. Después entonces de los Evangelios viene el único libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos. La historia del libro de los Hechos contiene la formación de la iglesia. Hechos 1 relata las últimas palabras del ministerio terrenal de Cristo. En el capítulo 2 contiene información sobre el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, y el resto del libro relata la expansión de la iglesia por todo el imperio romano. La iglesia nace en Hechos 2 y luego se dispersa desde Jerusalén a Judea, a Samaria y al resto del mundo. Entonces vienen las cartas, que va desde la carta a los romanos o la epístola a los romanos hasta la epístola de Judas, 21 libros. En la ley había 613 mandatos dados al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se encuentran 1051 mandatos, la mayoría de los cuales se encuentran en las cartas. Por eso se describe a las cartas del Nuevo Testamento como exhortación. Aquí la voluntad de Dios para los creyentes se declara en términos bastante claros. Y por fin, el libro de profecía en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Tal como Génesis describe el origen de las cosas, así el libro de profecía neotestamentario demuestra la culminación de las cosas, el medio ambiente perfecto que fue manchado por el pecado en Génesis se hace nuevo en Apocalipsis. ¿Quién son los escritores del Nuevo Testamento? Mateo, uno de los discípulos originales de Jesús y cobrador de impuestos. Después tenemos Marcos, que no era un apóstol, vivía en Jerusalén y servía en el ministerio de Pablo y también de Pedro, y también junto con Bernabé. Lucas no era un apóstol, viajaba con Pablo y escribió 2 libros que podían haber sido parte de la defensa de Pablo. Juan, parte del círculo íntimo de Jesús de 3 discípulos. Pedro, también parte del círculo íntimo de Jesús de 3 discípulos. Santiago, medio hermano de Jesús.
no llegó a creer hasta después de la muerte y resurrección de Cristo, llamado un apóstol. Y la pregunta quizás sea como medio hermano de Jesús, porque en verdad los padres eran otros, porque Jesús era hijo de Dios y Santiago, por supuesto, era hijo de su padre aquí terrenal en este mundo. Por eso, medio hermanos. Judas, también medio hermano de Jesús, tampoco llegó a creer hasta después de la muerte y resurrección de Cristo, y también hermano obvio de Santiago. Pablo fue el último apóstol, escribió más libros que los demás. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y por fin, el autor de Hebreos, que es desconocido y no se sabe quién fue que escribió Hebreos, aunque hayan muchas sospechas y hipótesis. Ahora vamos a ver el periodo testamentario. Vamos a conocer un poco qué pasó en estos 400 años que es también conocido como silencio bíblico, silencio profético, que va desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. 400 años entre los testamentos. Los llamados 400 años silenciosos entre Malaquías y Mateo eran en realidad llenos de actividad de significado espiritual. Dios fue muy activo en la historia humana, preparando al mundo para la venida de su Hijo. En Gálatas 4:4 podemos leer: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, aunque no había un ministerio profético activo más como hasta el profeta Malaquías, pero Dios seguía actuando en la historia y preparando todas las cosas para que en el tiempo cierto, en el cumplimiento del tiempo, Jesús pudiera vir y todo lo que estaba predicho y profetizado en el Antiguo Testamento pudiera cumplirse entonces a partir de ahí. Vamos a hacer un repaso también de los imperios que sucedieron hasta el tiempo de Jesús. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando en el tiempo del Nuevo Testamento? Bien, empezamos con el imperio asirio, que este llegó al poder cerca de 900 años antes de Cristo. Fue el causante del cautiverio del norte de Israel. Después, el imperio babilónico, que es en la Biblia descrito como el primero grande imperio en las visiones de Daniel. Esto controlaba a la escena mundial desde 612 antes de Cristo hasta 539. Después del Imperio Babilônico, el Imperio Babilônico fue sustituido pelo Imperio Medo-Persa, y este duró desde 539 hasta 332. Volviendo un poquito, en el Imperio Babilónico fue el responsable de llevar Israel, la parte sur, Judea, al cautiverio, que fue la última parte de Israel completo a ir al cautiverio. Y después, entonces, como ya hablamos, el imperio Medo-Persa. Y en este imperio fue que Israel recibió la permisión y el mandato por medio del rey Ciro I y después confirmado por los otros, de volver a la Judea y reconstruir el templo de Jerusalén y también la ciudad de Jerusalén. Después entonces viene el Imperio Greco. Su dominación mundial derruba de 332 hasta 176 antes de Cristo. Después entonces, en este periodo, surgen también los macabeos.
Esto era grande grupo en Judea, era un grupo de judíos, perdón, que establecieron un tiempo de independencia judía, perdón, de independencia judía después de una revolución en contra de la autoridad griega en 176. Entonces, del imperio, podemos decir, del imperio asirio hasta el imperio greco, todos estos cuatro imperios, Israel estuvo bajo el dominio de estos imperios y estuvo también en exilios, etc. En este tiempo del imperio greco, entonces, este grupo de judíos llamado Macabeos logró una cierta independencia de este dominio del imperio greco. Y este tiempo de los Macabeos en Judea duró más o menos 100 años, un siglo. Fue un tiempo bastante largo. Después entonces vino el Imperio Romano. César Pompeyo el Grande subyugaba a Palestina bajo el dominio romano en el año 63 antes de Cristo. Este dominio duraría hasta cerca de 500 después de Cristo. Cristo nació durante el reinado de Augusto César, quien había puesto a Herodes el Grande como rey sobre Palestina. Entonces, vemos que Jesús nació exactamente en el tiempo de este último imperio que fue el Imperio Romano. Y aquí podemos ver cómo la profecía de Daniel se cumple, porque en la visión que el rey Nabucodonosor tuvo de la estatua que representaba el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano, y también en la visión que Dios mostró a Daniel de los 4 animales, pero en esta visión de Nabucodonosor, una piedra era cortada sin auxilio de manos y esta piedra destruía todos los imperios. Entonces vemos que en el imperio romano, en el tiempo del imperio romano, alguna cosa iba a suceder. Y la Biblia dice que la piedra angular, Jesús mismo dijo que la piedra angular era él mismo. Entonces, vemos ahí que en el tiempo de este imperio, del imperio romano, fue exactamente el tiempo en que la historia del Nuevo Testamento empieza a suceder. Eventos importantes que prepararon el camino. Durante el periodo de dominio romano, anticipando el nacimiento de Cristo, hubo varios eventos importantes que prepararon el camino para la venida de Cristo y el crecimiento del evangelio en el primer siglo. Una de estas cosas que ayudaron fueron las sinagogas. Durante el tiempo del exilio babilónico y después que los judíos fueron dispersados por todo el mundo, entonces conocido, se establecieron sinagogas. Las sinagogas eran lugares de estudio de las escrituras del Antiguo Testamento, donde había grupos de hebreos viviendo en las distintas partes del mundo. Ahí establecían las sinagogas exactamente para lectura y estudio de las escrituras. No era un lugar de culto, no era un lugar de sacrificios, nada de esto, porque esto solo podría ser hecho en el templo de Jerusalén. Entonces, como en los exilios no había el templo y no había la posibilidad también de ir a Jerusalén, entonces las sinagogas eran este lugar para lectura y estudio. Durante el primer siglo, estas sinagogas eran los lugares donde Pablo y otros encontraron a los judíos congregados y les predicaban el evangelio. Cuando leemos la Biblia, vamos a ver que Pablo, en todas las partes a donde llegaba, trataba de ubicar la sinagoga. Y a donde él empezaba a predicar el evangelio, exactamente en las sinagogas. Entonces vemos que
las sinagogas tuvieron un papel bastante importante para el contexto y para todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Después, otra cosa que ayudó fueron las calles y caminos. Ciro, el primer rey de Persia, empezó a desarrollar un sistema de caminos durante su reinado. Esto continuaba durante los primeros años de los romanos, a tal punto que para el tiempo de Cristo había un buen sistema de caminos por todo el imperio. Incluso hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, porque había carreteras, había caminos incluso pavimentados con piedras, había una cierta seguridad en estos caminos y de cualquier parte del Imperio Romano había caminos que ayudaban a llegar hasta Roma. Por eso este dicho. Otra cosa que ayudó fue la actitud de tolerancia, adoración sin interferencia. Esto comenzó con el Imperio Medo-Persa, cuando permitieron a los judíos volverse para vivir en su tierra natal, adorando según su costumbre, con tal que no causaron problemas. Esta póliza continuaba en el tiempo del Imperio Romano, en todas las provincias. Así, los judíos podían adorar libremente y los primeros cristianos podían predicar el Evangelio abiertamente con mínima interferencia por el gobierno. Otra cosa que ayudó fue el idioma griego. El hecho que todos hablaban griego también facilitaba el crecimiento del Evangelio. Los cristianos no tenían que aprender nuevos idiomas para que el mensaje sea transmitido. Este factor también llevó a la traducción del Antiguo Testamento al griego, llamada la versión de los 70 o la Septuaginta. Como resultado, todos podían entender la Biblia. Otro evento importante fue la paz romana. En los tiempos de Cristo y de la iglesia del primer siglo, el Imperio Romano estaba relativamente en paz. Así que los creyentes tenían libre movimiento por todo el imperio para esparcir al evangelio. Los partidos entre los judíos. Vamos a conocer un poco cómo los judíos, qué grupos religiosos había entre los judíos para que podamos entender también el contexto del Nuevo Testamento. El judaísmo de los días de Cristo estaba fracturado por varias facciones, las cuales se habían desarrollado durante el periodo intertestamentario. Generalmente hablando, la fe judía había llegado a enfatizar los externos, el intento de relacionarse con Dios por una larga lista de reglamentos. El Sanedrín, que era compuesto de 70 ancianos, 70 hombres, llegó a ser el corte suprema en Israel en los asuntos religiosos y en algunos civiles. Pero cualquier decisión mayor fue sujeta a la aprobación romana. El sumo sacerdote servía como líder del Sanedrín. Había 6 partidos entre los judíos que competían por el favor de la gente. Vamos a los 6 partidos. Primero, los fariseos eran legalistas. Estos eran los conservadores, apoyando tanto al Antiguo Testamento como las tradiciones orales acumuladas de los judíos. Eran legalistas estrictas y separatistas políticamente. Otro grupo eran los saduceos, eran racionalistas. Estos eran la clase alta de entre los religiosos y políticos liberales, ricos y de mentalidad socialista racionalista. Ellos rechazaron la creencia en una resurrección o la inmortalidad del alma. Ellos opusieron fuertemente a los fariseos y sus tradiciones.
El tercero grupo, los escribas, eran tradicionalistas. Estos eran los maestros religiosos profesionales e intérpretes de la ley del Antiguo Testamento. Ellos se dedicaban principalmente a las disputas y debates. Otro grupo, los herodianos. Estos apoyaban al gobierno establecido y querían mantener las cosas como estaban, o sea, trataban de apoyar a los romanos y mantener una paz con el Imperio Romano. Otro grupo, los fanáticos o celotes, activistas políticos. Estos eran los terroristas en los días de Jesús, podemos decir así. Y el sexto grupo, los esenios, aislacionistas o sectaristas. Los extremistas viviendo en aislación del resto de la sociedad judía. Tenían preceptos muy de pureza, condenaban las cosas que estaban pasando en la religión judía, lo que estaba pasando en el templo, los sacerdotes y todo más. Y por eso se separaron. Y por eso son llamados también de sectaristas. Y cuando estudiamos y conocemos bien cómo eran los esenios, vamos a ver que el cristianismo primitivo tuvo una gran semejanza, podemos decir así, con los esenios. Y ahí no sabemos si los esenios influenciaron al cristianismo o si los esenios se convirtieron al cristianismo. La historia no nos dice, no nos da este detalle. Pero cuando conocemos las creencias y los principios y las prácticas de los esenios, y cuando vemos lo que está en la Biblia, vemos que se parecen mucho. La estructura literaria del Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento nos dan la historia de Cristo y de la Iglesia. Los siguientes 21 libros, en la forma de cartas, enfocan en la experiencia del creyente y el último libro de profecía es la culminación apropiada a la colección de libros componiendo las escrituras. Entonces, aquí tenemos historia, 5 libros, los 4 evangelios y el libro de Hechos. Y uno podría preguntar por qué los 4 evangelios están aquí puestos en el grupo de historia, cuando en verdad hay un libro de historia solamente que es el libro de Hechos. Porque los 4 evangelios describen exactamente la historia de Jesús y de los discípulos de Jesús que después se tornan los apóstoles y los líderes de la iglesia que va a surgir en el libro de Hechos. Entonces, por eso el contexto de los evangelios tiene que ver con la historia. Después tenemos los 21 libros que son las cartas o epístolas, que son llamadas también de experiencia y que son libros de exhortación y enseñanza, y ahí está toda teología y toda la eclesiología y toda la escatología del Nuevo Testamento y de la iglesia. Entonces, por esto, en estas cartas, esas cartas son tan importantes. Y por último, el libro de profecía, que ustedes ya saben, es el libro de Apocalipsis. Algunas observaciones. Primero, los 5 libros históricos del Nuevo Testamento nos dan la sucesión de eventos. 2, los 22 libros restantes suplementan aquella historia. 3, los 4 evangelios recuerdan la manifestación de Cristo en la carne. 4, Hechos recorre la formación y expansión de la iglesia bajo el liderazgo de los apóstoles. 5, las cartas están llenas de la exhortación de Dios a la iglesia. La mayoría de las cartas pertenecen al periodo del tiempo de los Hechos.
Las 21 cartas se dividen naturalmente en dos grupos. Las primeras 13 son de Pablo y las otras 8 de otros escritores. Las cartas de Pablo llevan los nombres de las personas o iglesias a las cuales fueron escritas. Por ejemplo, a Timoteo, a los Efesios, etc. Las demás llevan el nombre del autor humano. Las de Pedro, las de Santiago, las de Juan, etc. Hebreos, de autoría desconocida, es la única que no sigue este esquema. Tiempo de escritura y fechas. Los hechos del Nuevo Testamento cubren un periodo de más o menos 100 años y la escritura de los libros se produjo a lo largo de 60 años. Las cartas o epístolas acreditadas al apóstol Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas y otros, se fecharon durante la carrera del apóstol del año 50 hasta el año 65, porque creo que ni el año 65, 64, porque sabemos que Pablo murió exactamente en Roma bajo el imperio del emperador Nerón y fue ahí martirizado. Entonces, los escritos de Pablo llegan hasta el año 64. Las cartas de Pedro fueron escritas probablemente antes de 68, porque también Pedro, probablemente en esta persecución de Nerón, él también fue muerto. Y las de Juan entre el año 90 y 100. Los escritos de Juan son los últimos escritos del Nuevo Testamento. Buena parte de los eruditos dicen que los libros de Mateo, Marcos y Lucas datan en algún punto entre el 60 y 85 después de Cristo. De los evangelios, generalmente se considera que Marcos es el primero, aunque algunos han propuesto a Mateo, pero de todas las investigaciones, todo apunta que el primero a ser escrito fue el evangelio de Marcos. Lucas suele estar fechado después de Marcos y Mateo. Por lo general, se considera que Juan es el último alrededor, como ya decimos, del año 90 hasta el año 95. El Apocalipsis de Juan generalmente se considera el último de los libros y por lo general data de los años 95 hasta el año 100. Y con esto finalizamos aquí nuestra clase de hoy día y nos vemos en la próxima clase.